Estuve estudiando para la solemne economía y me enfoqué en los tipos de impuestos, en especial el progresivo. Este consiste que a mayor dinero que ganan los contribuyentes, mayor es lo que le exige el Estado, por así decirlo. Como ejemplo te podría dar las grandes empresas comparado con las pymes, ganan mucho más, entonces el Estado le exige mucho más también. En cambio la pyme que es más humilde, por así decirlo, y que gana menos, también le exigen menos. Bien, bro, es que me salvaste. Pero quedé claro con eso, pero estudiaste los otros tipos que son de impuestos que hay, porque quedan dos más. ¿De verdad había más tipos? Sí, pues, bro, si está el recesivo y el proporcional, quedan dos más y esos son similares, pero igual cambian. Y más o menos me puedes explicar un poco sobre eso, porque de verdad he puesto cero de atención y necesito entenderlo. Ya mira, que el proporcional es como lo contrario al progresivo. Entre más ingresos tenga una empresa, paga el mismo impuesto. En cambio, la pyme, la pequeña empresa, tiene obviamente menos ingresos, pero tiene que pagar el mismo impuesto. Y lamentablemente hay países que tienen implementado ese sistema, que es como injusto, como se podría decir así, porque ¿cómo va a ganar una empresa más y va a pagar un impuesto menor o igual al que tiene un ingreso menor? Mira, y el recesivo, en cambio, es como a mayor ingreso, menos exige el Estado. O sea, en el sentido de que si un contribuyente tiene mucho más ingresos, el Estado le va a exigir menos. Tiene que pagar menos impuestos. Vale por tu explicación, bro. Pero tengo una duda, no sé si una duda, pero a ver, dime si en verdad estoy en lo correcto. Entonces, cuando el tipo de impuesto progresivo es cuando más gana la empresa, más le exige el Estado. El recesivo es cuando más gana la empresa, menos le exige el Estado. Y la proporcional es cuando más o menos, por así decirlo, se mantiene la ganancia con lo que le exige el Estado. ¿Eso es? Ahí quedaste claro, eso quedó bien. Pero en realidad, ¿sabes cómo es los impuestos? ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven los impuestos? Porque es distinto el tipo de impuesto a lo que es un impuesto. El impuesto es lo que toda la gente paga para que el Estado tenga ganancias y pueda invertirlo en cosas públicas. Ya, pero mira, vamos a hacer un resumen. Préstame un cuaderno para anotarte más o menos el bosquejo de cómo es. Entonces vamos a hacer un resumen de los tipos de impuestos. Primero empezamos con el tipo progresivo. Implica que al aumentar la capacidad económica de los contribuyentes, este deberá cancelar o deberá pagar un impuesto aún mayor al gobierno. Otro tipo de impuesto es el impuesto regresivo. Implica que al aumentar la capacidad económica de los contribuyentes, este deberá pagar un impuesto menor al gobierno. Y por último, queda por explicar los impuestos proporcionales. Este implica que al aumentar la capacidad económica de los contribuyentes, es decir, teniendo una mayor ganancia, este deberá pagarle al Estado o al gobierno en turno un impuesto fijo. Es decir, si sea cual sea el contribuyente que tenga una mayor o menor ganancia, deberá pagar el mismo impuesto.